Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Bienvenidos a este espacio del Cineforum Babeque. Esta noche nuestro coordinador, Lenin Paulino, ha elegido una película de la India, una película con un tema delicado, pero centrándonos en el tema de este mes, que es el mes de noviembre, es el mes de la violencia, en contra de la violencia a la mujer. Y ha elegido este tema porque lo trata y porque nos presenta a una mujer que, a pesar de las adversidades, saca fuerza, no sabemos ni de dónde, para sobreponerse a todas esas adversidades e incluso dominar y proteger a otras que estén en la misma condición. Buenas noches, Lenin, bienvenido. Buenas noches, Cecil. Bueno, saludo a todas las mujeres que están acá. En este foro, como dice Cecil, hemos hecho una curaduría, que de manera transversal conecte con el tema de la no violencia contra la mujer y desde luego cierto heroísmo. En este caso, esta película nos confronta y genera un debate moral, sobre todo de la perspectiva convencionalista, en esa contraposición de cómo se hace heroica una mujer que ha sido prostituta y que ha estado en el ámbito de la mafia. Bueno, como ya ustedes han estado planteando, esta película es un producto de Bollywood reciente de este año, o sea que estamos ante un estreno que ha sido muy bien acogida a nivel mundial, sobre todo en Europa, que ha sido todo un fenómeno, y convoca a una actriz, una mujer joven. Interesante que esta chica creció en el ámbito del cine. De hecho, la historia se desarrolla en Bombay, que también se le llama Mumbai, donde está la meca del cine indio, y vale decir que la versión original está rodada en la lengua oficial, que es el hindi. Un dato importante, sobre todo en un país que tiene tantas lenguas y dialectos. Entonces, encontramos una actriz muy fresca, de hecho, de nacionalidad inglesa, pero con ascendencia hindú, y como digo, rodeada de entre sus familias, primos, hermanos, tíos, directores de cines muy importantes, actores, actrices, escritores. O sea, que esa magia que esta chica transmite, se ve que ha hecho del cine, un estilo de vida. Vale también hablar de la dirección. El director de la película es un especialista en musical. De hecho, algo muy importante es que, como el cine de Bollywood tiene estas características, casi todos los directores son músicos o compositores, además de directores, pero tienen ese bagaje sobre la música. Pero bueno, no me voy a extender. Contento de que estén aquí. Vamos a mirar unas escenas para recordar y que comencemos a levantar manitas amarillas y que comience este foro que promete discusiones muy interesantes. Así que, Cecil, voy a compartir. Me dice adelante cuando. मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी आकर ले नशा। दोनों की मुलाकात नशीली, नशे की ये बरसात नशीली, तू भी आकर ले नशा। मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान।
Perdón. Yo pienso que vamos a comenzar la discusión y esta canción nos hizo recorrido, pero más adelante para no retrasar más el foro. Ok. Vamos a A ver ver si quién, alguien quiere comenzar la conversación. a ver quién se anima. Me voy a animar yo. Sí, adelante. Hola, buenas noches, Aris, de este lado. Buenas noches, Aris. Como había dicho inicialmente, yo soy fanática de las películas de la India, porque la verdad que cada vez que uno ve una película de la India es un deleite visual. ¿Qué me gustó de la película? El tema, claro, yo me fijo mucho en eso porque hago fotografía. Me encanta mucho el tema de cómo hacen el uso de los grandes angulares, sobre todo cuando presentan exteriores y sobre todo cuando hay aglomeración de individuos, por ejemplo, cuando ella iba a dar su discurso o en el momento que estaban como velando a la persona que murió. Y el efecto de cámara lenta al mismo tiempo con el tema del uso del gran angular. En esa misma línea a nivel visual, me llamó mucho la atención que a nivel del vestuario que utilizan, los colores hasta lo combinan con todo el tema del exterior. Y eso permite que la imagen se vea como unánime, todos los colores. O sea, como que los ocres son como que los vestidos combinan con los edificios. O sea, eso me llamó mucho la atención, la verdad. A pesar de tener todo el tema de la prostitución y todo eso, y obviamente del tema del contrabando del alcohol y todo el tema de la influencia a nivel político, me gustó que no abordaron tanto esa parte de lo que es la parte del contrabando, sino que más bien se centraron en el tema de la prostitución como tal, y del deseo que ella tenía de proteger a todas esas mujeres como una forma de ella rescatarse a sí misma. O sea, fue algo que ella no lo vivió y ella lo asumió para todo el mundo. Entonces esa parte ahí me gustó como esa parte la centralizaron. Y el tema de obviamente cómo el personaje, tú bien lo comentabas, que era un personaje fresco, la actriz, pero a la misma vez era muy fuerte. No sé en cuál de los foros estuve leyendo que parece que sí hubo un tema de conflicto de por qué ella asumió el papel. Porque al parecer el personaje recupera un personaje de un libro, porque está basado en una persona que sí fue una madame en la India y sí tuvo un tema también de contrabando de alcohol y todo eso, basado en el libro, pero el personaje como tal sí existía. Nada, básicamente esos son. Gracias. Bien, gracias, Aris. Tú tocas varios temas clave de la película al que vamos a tener que volver. Por ejemplo, se dice que es una película con mucho estilo, sobre todo por la parte de la producción artística, y el tema del color es clave. Por ejemplo, que ella ande siempre con ese sari impecable y el Bentley, el carro lustrado, es una manera de resaltar el protagonismo de ella y de darle dignidad. Tú hablabas del gran angular, pero también cómo el director apostó a una cámara siempre en movimiento, sobre todo en esos escenarios abiertos. La primera escena donde ella viene a ayudar a una colega con el caso de la niña, la cámara en CISAT, incluso cuando ella le da el toque en la espalda al señor, se ve como si la cámara se fuera a caer junto con la mano. O sea, hay mucho atrevimiento en todo lo de la película, y efectivamente estamos ante una mujer que está llena de ideales, incluyendo esos ideales que perdió. Incluso hay una frase en la película, dice como que el hombre que me amaba no solo vendió mi cuerpo, sino también mis sueños. Y esa mezcla de ideales con cierta arrogancia. Y bueno, ya más adelante, porque tengo a Mayra con la mano en las manos, vamos a tener que hablar del tema del contrabando, de la droga y del alcohol. Adelante, Mayra.
Buenas noches, ¿qué tal? Pues a mí siempre me llama la atención esas mujeres orientales, como Benazir Bhutto, Indira Gandhi, que son gente de Oriente donde uno cree que la mujer no tiene mucho poder y sin embargo es como una doble imagen que hay, porque mientras las mujeres son pequeñas, la familia tiene mucho poder sobre ellas, pero después que son adultas uno ve que la mujer no está tan hacia atrás. Con decisiones y sobre todo en la familia, el respeto que tiene, porque esa película es la vida de una mujer que vivió en la época de Nerú, y eso será en los años 50, y que se hable de la prostitución de esa manera. Me llamó mucho la atención cuando ella fue donde quien fue su protector, que le dijo que cuando se tiene poder se logran muchas cosas, y de ahí en adelante ella siguió teniendo valentía, porque ella tuvo valentía desde el principio. Era una vida admirable y en ese tiempo. Bueno, ese es mi comentario hasta ahora, luego. Bien, bueno, eso que dice Mayra, yo en esa escena de la transición, que es cuando ella descubre su tragedia, la tragedia en la que está, yo vi una persona con una gran inteligencia emocional. En días pasados yo estuve en un evento de antropología y se hablaba del tema de la perspectiva, la mirada que tenemos de la guerra, los occidentales versus los no occidentales. Y es que los occidentales van a la guerra a aplastar, a vencer. Los grupos aborígenes, sobre todo, la perspectiva que tenían de la guerra era de sobrevivir, de resistir. Entonces yo veo una mujer con una inteligencia emocional, una muchacha, una niña de 16 años que decide sobrevivir y resistir allá. Ya. Cuando yo la vi, bueno, me encantó la música, el colorido, eso era un deleite. Y me gustó muchísimo ver también el movimiento, era casi ver un musical. Yo me imaginaba como que estaba en Broadway porque era precioso, los bailes, incluso lo ponían en cualquier momento dentro de un escenario, lo que fuera, la boda, lo que sea, metían esa parte y ahí se ve lo que dice Lenin, que era un director musical y todos sabían mucho de la escenografía. Esa parte me gustó mucho. También me gustó ver el movimiento, bueno, el barrio en sentido general, era precioso. Ese barrio de la casa y al fondo, y las calles estrechas, y cómo se movía, cómo iba siguiendo la cámara a todos los hombres cuando iban para su oración, como así en cámara lenta, todos ellos se veían muy bien. O sea, ese movimiento que hacían con el público, que lo integraban a lo que estaba pasando, eso me gustó mucho. La actuación de ella estuvo muy bien, ella es preciosa, yo me la encontré lindísima esa muchacha. Y sí, realmente ella sí fue prostituta durante mucho tiempo, hasta que ella se volvió la madame y ya cuidaba a las otras, pero realmente ella sí sabía todo el negocio y todo, en todo momento. Y nada, y se manejaba con los hombres y todo igual. Por eso ella lo puede decir tan bien en el discurso, cuando ella habla al final, todo, cómo que lo trata y todo. Aunque ya ella después se convirtió en la madame y ya ella simplemente administraba el negocio. Pero sí, ella pasó por todo lo que tenía que pasar, por todo lo que pasaron las otras al principio. También me pareció interesante esa relación, pese a que todo era tan de prostitución y todo, rara vez se vio nada como de pornográfico ni nada. Todas ellas muy bien, la casa, todo, era como una hermandad realmente lo que tenían ahí. Y pensar en que eran 4.000 mujeres que vivían en ese barrio y que estaban en la prostitución, en la zona rosa. Sin embargo, todo lo llevaron tan bien que en ningún momento uno veía cosas feas, salvo cuando le dio los golpes y lo demás, pero eso era ya parte de la acción. Me pareció muy bien llevar esa parte, porque la gente como que en su mente, una película de prostitución, uno se imagina que va a haber desnudos y de todo ahí, nada de eso. La relación entre ella con el amante, con el muchacho que sí fueron amantes,
era como tan sutil también y como tan dulce que no parecía ni siquiera, era como una cuestión rarísima porque se amaban y todo, pero tampoco se exageraba la nota ahí. Y al contrario, el hecho de que se comunicaran ellos como con un lenguaje de señas se veía muy bonito, donde ellos se hacían todas las señitas de arriba, nos juntamos, ¿no? Damos la vuelta, qué sé yo, que le decía del balcón. Todo eso se veía muy bien. Ahora, lo fuerte fue cuando ella le llevó la niña, que era para honrarla a él. La verdad que eso estuvo bien fuerte porque ahí se vio ella dura, fría, nada de como que estaba sufriendo ni nada, simplemente entregándole a la muchachita a este muchacho que era justamente quien él amaba. Y ella después como que y medio dijo a entender que se lo iban a pelear, pero yo no sé si realmente ellos siguieron de amante, no me daba la sensación. Para mí que ya terminó ahí, pero eso tampoco no estuvo muy claro. Me pareció también rara la otra persona que competía con ella en la política, porque que no era varón, ni era mujer, ni era hombre. Es Era raro, como muy grotesca todo, como esa me desentonaba, porque todas las demás estaban muy bien. Pero cuando salió esa figura, y algunas madame de las otras también, esa primera, la tía, era horrible. Era horrible, me causaba como repugnancia, como ella trataba a las muchachas. Pero en sentido general, yo encuentro que el mensaje llegó muy bien, que lo supieron llevar. Incluso no, al principio de la película decía, no es una biografía, lo aclaraban, esto no es una biografía, Sí. pero que se sabía que se tomaron datos que realmente de la vida real pasaron. Y yo me imagino que esa señora, la que existió, es verdad que todavía en ese barrio hay afiches de ella y todo, así como ponen afiches de películas de ella también, porque todo el mundo la adoraba. Al final era casi como una santa para ese grupo. Bueno, Bienvenida. pues muy alineado con con los comentarios de Diamela. Creo que el tema, aún a pesar de ser prostitución, lo trataron muy finamente, porque no hay realmente escenas que sean desagradables. Creo que en el comentario que hace Diamela que de su relación con su modisto, con su diseñador, yo creo que es una acción de altruismo lo que ella hace. Y un porque sacrificio. Ella creo que lo cede para salvar a la hija de su compañera. Y creo que ella, no, ciertamente no queda claro si ella mantuvo luego alguna relación con él, pero en el momento en que ella se nota como fría, que no es en realidad fría, es que ella misma se tiene que poner dura para poder cederlo porque ella lo amaba, se amaban ambos. Y yo vi ahí, más que dureza, yo vi altruismo. Me gustó mucho la actuación de ella, qué linda, y toda esa escenografía, lo que dice Aris de la fotografía, es una fotografía espectacular de esos espacios amplios. Realmente me gustó mucho. Gracias. Bien, gracias. Bueno, yo decía que estamos ante, la película es la transformación de una chica que fue traficada, o sea, una trata de blanca, y la transformación que ella tiene. Y en este proceso encontramos la resignación que la lleva a las constantes renuncias. Miren, lo primero que ella renuncia, recuerden que ella viene de una familia así no noble, de una familia alta, su padre era abogado, tenía buena formación, tenía un hogar. Ella renuncia al nombre que en esa estructura de casta ella le correspondía, ella renuncia y se pone un nombre sin prefijo. Después que le ponen el Bai, cuando ella en ese proceso de convertirse en la madame. Entonces esa renuncia, ella se enriquece con un propósito. Ella encuentra muy joven un propósito, que es primero llegar
a ser líder de ese espacio, y ahí está lo de la resistencia, y al mismo tiempo jugar un papel en favor de los demás. Entonces, dentro de esa renuncia estuvo el de dejar atrás ese novio que ella amaba y que la vende. Entonces, esta relación con este chico, yo pienso que es como ese eslabón que se perdió. Y desde luego que ella la amaba, pero entonces aquí está la confrontación entre todo lo que ella renuncia y lo que asume. Y ahí el ideal la envuelve y ella decide, y está el poder de la dote. O sea, porque yo decía, ¿cómo ella va a entrar en el universo de esta familia tradicional de los padres de este chico? ¿Con qué lo pudo hacer? Con la fuerza de la dote. Ella sabía, la familia sabía que la niña, la joven, venía de un ambiente de prostitución, que su madre era prostituta, pero la suma de dinero que ella ofreció hizo cambiar el sentido de la familia, entendiendo que en este tipo de sociedades, este tema de el pago de la dote tiene una gran influencia, y ella lo logra. Ahora, la pregunta que siempre sale, si fue real su renuncia o ella continuó en algún momento con él, yo digo que si no sale en la película es porque o no se dio o no era relevante. Entonces, lo que sí que ella contribuyó, y lo vimos después con hijos, etcétera. Y esa parte es parte de valga la redundancia, de todas sus renuncias a las que ella vivió. A ver, Aris, ¿tiene la mano levantada de nuevo o se te quedó de ahorita? Sí, no, la levanté. Conectando un poquito con esa parte de cuando ella va y deposita la dote, también como que fue también una forma de ella reconfirmarle a él, a pesar que obviamente fue una acción altruista por parte de ella. Cuando el padre del muchacho le dice, pero es que mi hijo no se puede casar con una prostituta. Entonces ella se queda mirándolo a él como diciéndole, es que aunque tú te quisieras casar conmigo, esto no iba a suceder. Porque el tema de las castas y el tema es muy fuerte en la India. Y otra cosa que me pareció genial también en la película, que fue una forma de conectar el final con el inicio, es que la razón por la que ella sale de su casa es porque ella quería ser actriz. Sí. Entonces, sin quererlo, se convirtió protagonista de una película, entre comillas, que es todo lo que ella vivió en su vida. Y al final terminaba como colgada en las paredes como una artista. Entonces, fue una forma como yo de darle como una conexión entre el principio y el fin, y me pareció como interesante esa parte también, como la abordaron. Como conectaron el principio con el fin, siendo ella, el deseo de ella de ser actriz. Sí. Famosa. Y entender que, bueno, ella logra tener un protagonismo y una relevancia y una manera en cómo se veía ese protagonismo. Incluso la difusión de las divas era sobre todo en los carteles, esos carteles en monocromático a gran formato, parecido a los carteles de los circos, y que anunciaban todo desde un jabón. Recuérdense, en esa época no existía nada de estos temas tecnológicos. Incluso una parte en el cine que se hacían películas para promocionar una producción de un artista. O sea, en los años 70, los cantantes como Julio Iglesias, Rafael, los grupos, hacían películas con los temas de una producción y eran como especie de videoclip. O sea que sí, que ella estuvo compitiendo con la diva de ese cine, y muy interesante, Aris, lo que tú propones. Pero también hay una parte en la película que se habla de otras chicas que llegan aquí engañadas por esta misma promesa de llevarte a Bombay, con la promesa de que va a entrar al mundo del cine y que todo el mundo te va a conocer y va a ser famosa. Pero es que no hay que ir muy lejos. A muchas dominicanas se las llevan engañadas así.
Se la Así llevan a es. decirle que es para ser peluquera o que es para ser bailarina o que es para... Y en realidad Mentira. lo que se la llevan y las meten en el negocio de la prostitución. Y Así muchas de es. esas muchachas se van realmente engañadas. Y Engañadas. le secuestran los documentos con el pretexto de que tienen una deuda y que ellos deben, bueno, un poco como la Cándida Heréndira y su abuela desarmada, tienen que pagar esa deuda que es infinita y que nunca termina, y mientras tanto es un secuestro lo que tienen. Y bueno, ya lo vimos también, hay un símil entre esta película y la mexicana que vimos en el cine presencial, cuando estábamos presencial, Las Elegidas, y vemos que siempre hay una fórmula que miren, es una fórmula muy antigua, porque no es un viejo cascarrabia, el señuelo es un joven elegante que enamora a las muchachas, pero ese es parte de una mafia que tiene y los entrenan desde muy joven para atraer las víctimas que entran en este círculo del que muchas nunca salen. Mayra tiene la mano levantada. Sí, solo para comentar una parte de la película donde ella va a tratar de convencer a una jovencita para que se quedara en la casa de prostitución, cuando ella le cuenta lo que a ella le pasó, para que ella se diera cuenta de que ella podía terminar bien dentro de la situación, y le puse a elegir 2 caramelos, uno por vida y otro por muerte, y la niña decidió morir antes que quedarse ahí. Para mí eso a ella la tocó muy profundamente, recordándole todo lo que ella había vivido y reafirmando su objetivo que se había propuesto desde esos momentos en adelante, que era proteger a esas muchachas que, como ustedes ya han comentado, que no eligen esa vida, sino que caen ahí por circunstancias. Sí, bueno, yo reconozco que, bueno, y comparto que me gusta Bollywood, pero llega un momento que la música, la inserción de los musicales y de los bailes me genera como una desconexión de la historia. Sin embargo, en esta película yo lo vi como una estrategia de lo que en teatro se llama el distanciamiento, que es cuando hay una carga emocional tan fuerte, el público está tan aplastado que es necesario darle un respiro. Y realmente aquí, si nos ponemos a ver, esos bailes se dan en momentos en que estamos saturados y golpeados. Justo después y lo comento por la escena que Mayra menciona, cuando ella tiene el acercamiento a la chica que comienza a contar su historia y que vemos incluso ella le quita las cadenas, le da el vaso de agua, y que van a entrar a recordarnos todo lo que ella vivió, ponen ese baile al inicio para contar cómo era su vida antes de todo lo que íbamos a ver. Tamara, perdón. Y también cuando los padres, perdona que le quite el turno a Tamara, cuando los padres no quieren, ella los llama para hablar con ellos, y viene una parte del musical después de ese momento, que ella cuelga de hablar con ellos. Sí, está usando una técnica teatral que es muy efectiva, que es esto de sacarnos de la historia por un rato para que podamos respirar. Bueno, vamos a escuchar a Tamara, por favor. Buenas noches, buenas noches. No, la película, la verdad que fue sumamente interesante. Todo lo que se ha emitido aquí es el contexto en realidad de la película. Ahora, yo me pregunto si ese es un barrio que existe o es una barriada que la forman para filmar esta película. Bueno, yo no tengo el dato, pero el barrio existió y me imagino que sí, con la característica, bueno, lo de la película a lo mejor se hizo en algún estudio, se creó una locación.
a nivel de nuestra discusión, lo importante es decir que estas zonas rosa en pleno siglo XXI siguen existiendo. O sea, yo me pregunto el nivel de desarrollo que tienen países como Holanda, que se sigue exhibiendo un tipo de trabajo que es esclavista, esclavizante. O sea, que se exhiban las mujeres en la vitrina y que eso sea un atractivo turístico. Y ya hablábamos, recuerdo un aporte de alguien del foro cuando pusimos las elegidas que decía, esto existe porque hay hombres que usan estos servicios. Entonces, la pregunta es esta, pero además la concateno con perdón de Fátima, que le vamos a dar la participación ahora, no se me vaya la idea, es que hay una comunidad que la consume, claro, pero al mismo tiempo se legalizan, y yo me pregunto y lo relaciono con el tema de la legalización de las drogas, que tiene sus argumentos, pero el tema es que defendiendo una cosa, o sea, el discurso de la legalización de la prostitución, la legalización, no es que estoy en contra, pero podría arrastrar otras consecuencias. El alcohol se legalizó, por ejemplo, ella andaba con su trago de vodka en todas partes. Entiendo, hay unas cuotas que ella reivindica de dignidad, de respeto y sobre todo de protección, de erradicación de la violencia. Pero el alcohol se legalizó, pero ¿cuánto trabajo estamos haciendo actualmente? O sea, ¿cuál es el discurso que debe de acompañar esta demanda de legalización de drogas, legalizado la prostitución y la responsabilidad de los sistemas para que esas protecciones existan? Nosotros tenemos prostitución, aquí es prohibida, pero en la esquina del Parque Independencia es pública y conviven con las autoridades, con los policías las explotan también. Entonces es complejo y la película nos pone a pensar en esto, igual que la anterior, la semana pasada, cuáles cuotas siguen pendientes de esas reivindicaciones que ya hace décadas comenzaron algunas mujeres. Vamos a escuchar a Fátima. Perdón. O sea, mi pregunta en realidad iba, así la locación fue, como hacen en Hollywood también, fue algo hecho o si en realidad existe la barriada. Porque desde luego todas sabemos que la prostitución no únicamente la consumen la parte, vamos a decir, los policías y demás, la consumen todo el mundo. O sea, es una cosa que ella decía, ¿por qué el estigmatismo? ¿Por qué esto? Si ustedes, o sea, incluso Nerú, que yo no sé hasta dónde eso era posible, ella, él tenía el contrabando de alcohol, ¿verdad? Y le dio a ella el 20% para que ella se manejara. Y como entonces aquella mujer que se envalentona y bueno, por lo que hemos hablado ya aquí de lo que fue su sueño, de su engaño y cómo entonces ella ya llega ahí porque en realidad ella tenía un grado ya de preparación y le ayudaba a las demás a escribir, a hacer las cartas, a ese tipo de cosas. Entonces, cuando ya el periodista la descubre, que entonces ya ella se hace se publica hoy ese tipo de cosas, cuando viene a aquella reunión y que ella rompe el discurso. Y la verdad que aquello fue algo tremendo, que ahí fue que, digo, yo pienso, no sé, ahí fue donde le pusieron el bai, ¿verdad? El gangubai, que es como si fuera
licenciada. Y la verdad que la historia es estremecedora, es triste, muy triste, pero está llevada con una maestría espectacular y como se ha dicho, ¿verdad? Que no se vieron los excesos, algunos excesos sí de cuando a ella la golpean y que ella va y habla con el mismo Nerú y entonces ya ella provoca que él vuelva y ahí entonces lo cogen a él y en fin. Pero fue llevada de una manera magistral. La película, ella, bellísima, con sus sarí blanco, que el significado de cada color, y entonces ella llevaba eso como la madama, como nada, como la principal, como la madama. Hasta ahí. Gracias. Bien, vamos a pedirle a Fátima, por favor, Fátima, si sigue con nosotros, si está aquí. Sí, estoy aquí. Por favor. Sí, mira, no, yo lo que iba a decir era que yo había visto la película antes de recibir la invitación de ustedes. Entonces, a mí me encantó la película porque cuando la busqué en Netflix, era precisamente buscando películas indias basadas en hechos reales. Entonces, tengo entendido que aunque tenga mucho de ficción, como han dicho por aquí, es una película basada en la vida real. La actuación de la actriz a mí me pareció espectacular, aparte de muy bonita. Lo que más me gustó fue con la inteligencia y la resiliencia con que ella se desarrolla en su personaje para abordar el tema de su propia vida, porque ella no eligió esa vida, le tocó vivirla y cómo ella, dentro de su grandeza interna que tenía desde antes, ella saca lo bueno de ella para ayudar y apoyar a todas esas mujeres que estaban en una condición similar a la que le tocó a ella vivir. La música, como muchos dijeron aquí, los bailes a mí me fascinaron. Para mí fue una película que de verdad llenó muchas expectativas de lo que es el cine de Hollywood, pero con temas que me llenaron mucho. Esa resiliencia de ella, yo le saco una cuota aparte, porque a pesar de todo su dolor y de todo lo que ella sufrió, sacó lo mejor de ella en un sentido y abandonó su propio sentimiento porque renunció a un amor verdadero por hacerle el bien a otra persona, por saber que ese no era su enfoque en ese momento de su vida y siguió su vida como lo que era. Y como dijo Ari en un momento, logró al final ser una verdadera actriz, que era lo que ella quería ser, cuando se vio desfilando por esa calle y que todo el mundo la llamaba con su nombre y todos esos cartelones hermosos con sus fotografías. Así que nada, muy buena la película, me encantó. Bien, muchas gracias. Muy interesante lo que aporta. Y Fátima decía algo, o sea, son situaciones forzadas y al mismo tiempo siempre está la esperanza de salir. Aunque el simple hecho y por las causas que fuera la que llegaran a este mundo era ya un destierro. O sea, el destierro en muchas comunidades es el castigo más grande que puede tener un individuo, el desarraigo de todos sus orígenes. Y como ella le decía a la niña, si tú vuelves te van a colgar en un lugar público. O sea, para la familia esto era la deshonra y todavía en muchos contextos tradicionales, este tema de la prostitución. Se frizó. Se le fue la señal. Sí, fue la señal a Lenin. Ajá. Déjame tomarlo yo aquí en lo que Lenin regresa. Yo me encontré tan injusto que esas muchachas fueran rechazadas por su familia, porque ninguna de ellas buscó ese tipo de vida. Ellas fueron engañadas, forzadas, violadas. O sea, qué injusto que tu familia te rechace, que no quiera saber de ti porque tú estés dedicada a la prostitución. ¿Por qué no salieron a buscarte, a rescatarte cuando desapareciste? Eso me parece muy injusto.
Pero pienso que esta película es como un buen ejemplo de cuando la vida te da limones, haz limonada. O sea, eso fue lo que a ella le tocó vivir, pues esa mujer sacó fuerza para emerger de ahí con más fuerza. Y no solo con más fuerza para ella, sino con más fuerza para ayudar a otras. Y a mí me pareció muy interesante en el momento que ella es nombrada presidenta, el discurso que ella dio ante las otras mujeres del barrio, ¿verdad? De la comunidad. Y ella les dijo, nosotros hacemos un trabajo deshonesto, pero tenemos que hacerlo con la mayor honestidad. O sea, es como una ética del trabajo. O sea, yo soy prostituta, pero tengo una ética como prostituta y lo que hago, lo hago bien. ¿Tú ves? Y los hombres que vienen aquí salen satisfechos. Ahora, eso sí, no dejes que no te paguen. Todos tienen que pagar. O sea, hay hasta una ética de eso. Pero es una forma de decir, lo que ha pasado en mi vida no me define. No me define. Me han pasado muchas cosas malas, pero eso no me define. O sea, mi novio me traicionó y me vendió. Mis padres me rechazaron. Me tocó esta mujer que me dejó que me mataran a golpe y me volvió a entregar al mismo hombre otra vez. Pero eso no me define. Eso no me define. Y yo estoy por arriba de todo eso. Entonces yo entiendo que es un mensaje esperanzador. Perdonen. No cierra. Ay, Dios mío. Es un mensaje esperanzador a pesar de todo. Así que por parte mía, esto sería, señores, perdonen. Sí, bueno, lo que Cecil ya lo apagué. Conecta y ver que no solo se limitaba a su sector, porque también, y esto no deja de ser una propuesta, ¿qué pasa con los hijos de estas mujeres? ¿Qué pasa con los hijos de estas mujeres que mueren a propósito de todos los feminicidios que hay en nuestro país? ¿Qué pasa con todos esos huérfanos? O sea, había un componente en su sensibilidad que atendía a esto y al mismo tiempo confronta la escuela. Y aquí vemos ella enfrentándose a la escuela y automáticamente hay una empatía que se va a orientar hacia la escuela, pero ella saca un as debajo de la manga y el derecho de estos niños, ¿a dónde van? Porque no podían ir a esa escuela, ni podían ir a otras escuelas. Entonces ahí hay otro componente de su lucha que le da sentido y la pone en un protagonismo hablando de cosas que en ese momento no se trataban y con esa misma gallardía con que Cecil la describe en a su mí participación anterior. Me queda implícito que ellas abortaban mucho, porque en un momento la que era, digamos, su mejor amiga, le dice, tengo 3 meses de embarazo y esta vez he decidido quedármelo, ¿verdad? O sea, eso me da implícito. Eso es un tema, sí, un tema muy... Que ellas probablemente se embarazaban a cada rato y abortaban, perdían el niño. Y es obvio también que se enfermaban mucho, o sea, ellas eran propensas a todo tipo de enfermedades. Por eso, yo la encontré a ella muy violenta, ella le pegaba a los hombres con mucha facilidad. Primero, por eso se buscó el primer problema con el que la golpeó mucho, fue porque ella le pegó a él primero. Le devolvió. Y al noviecito, al sastre, ella le daba. O sea, ella tenía la mano media. Era fuerte, era fuerte. Tenía la mano media. Era fuerte. Y era también muy hábil, muy rápida de mente para planificar venganzas y planificar. Era muy astuta. Como por ejemplo hizo la noche que la rival, tenía el discurso, ella preparó un cine para que no fuera nadie. Era muy astuta. Eso es todo genial. Es que era muy inteligente. Era muy inteligente. Sí. Era muy inteligente, sí. Quería comentar algo precisamente sobre ese liderazgo de ella, cómo llega no solamente a su sector de
de sus compañeras, sino que logra permear. Y fíjense que hasta salen como a la cara, pero hasta las monjas salen ahí. Y ella logra tocar y sensibilizar a gente que fueron a ese discurso de ella, probablemente con la intención de criticarla, y el periodista de escribir en contra. Sin embargo, él se aquieta, se sienta y luego pues él se ve que solidariza con ella, que hace cierta empatía, y ese liderazgo de ella es bellísimo, cómo logra ella eso, y cómo esa sensibilidad de ella, junto con esa fortaleza, porque se dan ambos componentes. Y de su físico, qué linda, qué fresca, y esa ropa blanca, qué elegante, pero de toda ella, lo que más me gustó fue su diente de oro. esa reminiscencia del pasado. Y quería decir a Cecil, comentar a Cecil, que sí salían embarazadas, porque no habían anticonceptivos orales. Los anticonceptivos son un invento reciente, son de este siglo, son de mediados del siglo pasado. Entonces las mujeres las prostitutas se tenían que embarazar necesariamente, y sí, había mucho aborto y muchas muertes. Sí, sí, bueno, yo lo tenía anotado aquí para hacer el comentario que realmente eso era un tema que podía desviar la película, pero se intuye. Bueno, la película es del 60, la historia de la película es de los años 60. Justo en los años 60, 60, 65 es que comienzan los programas de planificación y las primeras, bueno, al menos aquí al país llegan y comienzan los programas. En los 60 y algo. 66, 67, comienzan los programas de salud pública con atención a los prostíbulos, que salud pública exigía, incluso hacían redadas en los prostíbulos donde las mujeres tenían que enseñar las tarjetas con la visita y no podían saltarse. Si les faltaba una, la sacaban del prostíbulo. Y eran los lunes a las 7 de la mañana. Pasaban esas caravanas de mujeres que salían de los prostíbulos a salud pública a hacer los chequeos. Los programas de planificación eran costosos. Eso duró más tiempo en difundirse, y ni pensar en los preservativos tipo condón, donde todavía hoy desde la masculinidad y cierto machismo los rechazan. Entonces obvio que pasara esto en los prostíbulos, porque no había, y sobre todo la exposición de estas mujeres a las enfermedades venéreas. A las enfermedades, y precisamente, o sea, tengo claro las fechas de algunos medicamentos puntuales, porque mi papá fue farmacéutico y nos enterábamos de las medicinas en la casa, y los antibióticos como penicilina llegaron a este país más o menos en la misma época que los anticonceptivos, y fue en los 60, en la década del 60. No, y precisamente se trataban las enfermedades venéreas, pero fue a partir de los 60. Y muy común, que era parte del folclore pueblerino, porque recuerden que había un ritual donde los muchachos, los padres y los hermanos mayores lo iniciaban en los prostíbulos. Los llevaban. Y habían ciertos enganches, y eran muy comunes las enfermedades venéreas, como las que implicaban insectos, que eran muy comunes entre estos muchachos que se iniciaban. Incluso hay un anecdotario
sobre todo esto. O sea que el tema de la prostitución es un tema cultural, no deja de ser un trabajo esclavizante, y pienso que independientemente de que las acciones que se han llevado a cabo para proteger sobre todo de los referentes de violencia necesitan seguirse trabajando para que, como sucedió con la esclavitud, eso deje en alguna manera de existir. Se dice que es imposible, es una perspectiva que asume la desigualdad y la explotación como por naturaleza y como que nada puede remediarlo o eliminarlo. Pero bueno, ojalá sea por lo menos una aspiración. Vamos a escuchar a Diamela. Sí, son dos cosas que han surgido aquí que no estoy muy clara. Cuando ella fue a ver el primer ministro, ese era Nehru, ¿verdad? El primer ministro en ese momento, 60 y pico. No recuerdo el nombre, sí. Le consiguen la cita. Era Nehru, porque incluso se menciona su nombre, y yo me encontré eso muy raro, porque en realidad fue una persona Victoria, ¿verdad? Como el primer ministro de la India. Sí, pero que entonces el otro, el que estaba allá en Bombay, que era jefe como de mafia y que la protegió, y ella no era como alguien que le decían como un fulano Lala, puede ser alguien de ahí. Rahim Lala. Rahim Lala. Exactamente, o sea que nada que ver, Tamara, con que Nehru fuera, como que la confusión de que si Nehru estaba ganando plata con el alcohol y eso, no creo. Era ese otro de Bombay. Pero que eso era mafia, eso era diferente a ser primer ministro, o sea, eso sí, era que la no mafia era Nehru, organizada. no era Nehru. Y No. lo otro también, Lenín, que tú hablabas como de se oficializó el alcohol, pero yo no creo, yo creo que ella tomaba eso porque lo tomaba, andaba con su cosita ahí públicamente, desafiaba y todo y le echaba, y la otra amiguita, pero no es esta, porque hoy en día yo creo que no está oficializado el alcohol en la India. No tengo, en el contexto de la película, no. O sea, yo me refiero, y no tengo el dato de si en la India es legal el alcohol, quizá por un tema de un tabú ancestral, pero yo me refiero a cómo esa ley seca que existió no solo en la India, incluso en América, se liberó. No, y yo lo menciono como un argumento de lo desafiante que ella era, que aún el alcohol, siendo una droga prohibida, ella salía a la calle exhibiendo el vaso de vodka. Incluso tomaba mucho porque el noviecito no quería y ella se emborrachaba, o sea que ahí sí parece que ella... Pero el que tenía el negocio y que le dio a ella la participación del 20% fue Nehru, sale con su gorra y todo. No, Rahim Lala. Rahim Lala. Lala. Que se convirtió en un protector de ella, incluso le financió toda su campaña, porque hay que ver esto de lo particular a lo general. Ella primero, en este ámbito, logra postularse y ganar. Ya en esta posición tenemos que mencionar el periodista, que es el que la saca del anonimato, incluso la lleva a la conferencia a Chicago. Y ya esto tiene una trascendencia internacional que hace que los políticos hasta pacten con ella, primero los políticos locales de Bombay y después incluso ya el hito donde ella llega al primer ministro. Que fue en Delhi, que ella fue en Delhi, un viaje en Bombay. Exacto, y ahí ella pide específicamente, ella al primer ministro le pide protección a las trabajadoras sexuales, sobre todo en la y el establecimiento de programas para los huérfanos. O sea, fueron dos propuestas concretas que ella llevó a esa entrevista a Delhi con el primer ministro. Entonces, ¿qué vemos? Vemos, insistiendo en algo que ya habíamos expuesto, de que es la transformación en dos direcciones. Primero, de una niña de su familia,
entrar a este universo y cómo en ese mismo universo ella se transforma. Como decía Fátima, desde su resiliencia que yo lo abordaba como una inteligencia emocional para entender cómo sobrevivir en esta guerra, que era una guerra permanente para todas estas mujeres. Bueno, es bueno que ustedes miren el chat porque Aris ha compartido unos enlaces interesantes. En uno de ellos dice, este es el video en el que la familia del personaje en el que está inspirada, porque no es que es una biografía, pero está inspirada en un personaje real, demanda al director o al productor de la película. Lo demanda porque consideran que no están representando fielmente a su familiar. Y creo que ganaron una demanda que hubo que pagarle, porque entre las entrevistas que ellos habían hecho, habían firmado algo donde decían que no iban a mencionar el nombre, pero en un momento, en una entrevista o algo, dijeron que estaba basado en la vida de esa persona. Entonces, por ahí hubo una batalla legal y no sé si el productor o el director tuvieron que pagar un dinero a la familia. Y eso lo está compartiendo Aris por ahí. Y también está compartiendo cómo ambientaron el set para replicar ese barrio rosa, esa zona rosa, cómo la replicaron. Para mí, en algunos casos era muy obvio que era un set. Sí, sí. Parecía que en algunos casos se veía muy obvio que eso estaba filmado en estudio, no en el barrio sí, real. Pero la verdad que se apega mucho a la realidad. Cuando uno ve los videos de cómo se ve en la realidad. O sea, creo que pasé un enlace donde se puede notar y sí, fue hecho, pero la verdad que está muy aproximado a lo que es la realidad. Sí, lo que Ustedes pasa es que... un poco de racismo, y perdón. O sea, tanto ella como el que había sido su esposo, como el sastre que a ella le gustaba, eran como más blancos que los demás. Digo, yo no sé si eso es una observación muy personal mía, pero yo sentí como que las personas que se consideraban como más bellas ahí eran más blancas. Bueno, recuérdate que Bollywood es Hollywood. Y primero estas actrices famosas, estos actores, necesariamente no son hindúes. Ella misma, yo comencé diciendo que tiene ascendencia hindúes, pero es inglesa, o sea, toda su vida, y tiene ascendencia alemana incluso. Entonces eso pasa con muchos de los talentos, además del tema de las cirugías, pasa con el cine de Corea, o sea, ya el cine comercial de Corea. Hay una mirada a la occidentalización, entonces son los divos Y ya del los cine, coreanos que lo son buscan, rubios y pelirrojos. ajá, que lo ponen en los protagónicos. Respecto a lo de los sets, realmente esas reconstrucciones que son etnohistóricas de cosas que ya pueden existir, pero que no son como era, es más rentable hacerla en estudio. Y recordemos que en Bollywood, como Hollywood, tiene estudios espectaculares donde se puede hacer de todo. Ahora, ¿cómo lo veíamos? Que los exteriores eran en el barrio, y bueno, y casi todos los exteriores estaban circunscritos a este entorno, no eran muy profundos. El carro venía cerca, las caminatas no eran largas, se veían fachadas, los interiores eran muy cerrados. Entonces, pero técnicamente es lo que más conviene, porque además tú puedes recrear lo que existió. Imagínate, puede que exista una edificación, pero tú quererla en el color que tú necesitas. Además del peligro de tú mover actores en unos ambientes reales, si existieran, es muy complicado. Esa es la magia del cine y de la técnica de los estudios. Fátima tiene la mano levantada. Ay, sí, discúlpame. Mira, yo me puse a pensar en lo que era cuando ella enfrenta con el colegio la manera en que no querían aceptar las hijas de las prostitutas.
Y me recordé de que nosotros en la actualidad, es un buen mensaje para todos, cómo discriminan a las personas, las instituciones escolares, independientemente de lo que sean, si son hijos de prostituta o si son hijos de padres con problemas de cualquier índole, o también, exacto, que cuando uno se pone en el lugar del niño, esos niños muchas veces no tienen, o sea, muchas veces no, casi siempre no tienen la culpa de la vida de sus padres. Entonces, las instituciones escolares le niegan la posibilidad de ser en el futuro una mejor persona. Entonces, a mí me impactó mucho eso, ¿cómo te digo? Con la nobleza y también con la firmeza en que ella actuó ante esos niños frente a esa discriminación que le hicieron. Y como ella las presentó, sí, así mismo, mis hijas, exactamente. Sí. A mí me gustó mucho el personaje de ella, porque independientemente de lo que tú decías, de que ella tenía una inteligencia maligna en un sentido de ser violenta, de crear esa imaginación para derrocar a su rival, ella tenía mucha nobleza en su corazón, dentro de ella, porque la sacó cuando tenía que sacarla para las personas que así lo necesitaban, que ella lo ayudara. Y muy valiente, muy valiente. Sí, sumamente valiente. Tuvo un coraje que muy pocas mujeres lo tienen, como ella enfrentó a esos hombres, ese narco, ese maltrato, todo. Y llegó a ser algo. Entre el narco y ella aparentemente no había ningún tipo de relación. No, para nada. Simplemente ella buscó esa protección y él la protegió. Exacto, porque yo creo que en el fondo él la admiraba. El ver una mujer con esa inteligencia, ese poder y esa fuerza, ante él, que era un hombre, que claro, por ser hombre y por tener la posición que tenía ese poder, pero ella sin tener nada de eso, él la vio con ese... Hombre que era temido por otros, quizás, y no por ella. Exactamente. No, y a lo mejor ese hombre, yo tenía esa misma palabra de admiración, y bueno, la admiración está muy cerca del amor. Exacto. Pienso que una relación amorosa, si no hay admiración, o comienza con una admiración. Yo pienso que había una gran admiración que incluso le ayudaba a él a proyectarse un poco de neurona espejo de lo que él hubiese aspirado, porque a lo mejor él actuaba en clandestinidad y ella, independientemente de todas las censuras, ella se exhibía. Incluso hay una escena muy breve, pero que documenta esto, y es cuando ella viene, la primera escena donde ella viene en el carro que va a resolver el problema de la niña que tienen encadenada. Todo el mundo la saluda y hay una pareja de mujeres que la saludan, pero se quedan como chismorreando y como criticándola. Entonces, yo pienso que en este hombre había una gran admiración por ella que le hace apoyarla y ser solidario. Yo realmente esta película me conmovió mucho. A mí me fascinó. Y algo que me tocó es que hay una percepción como de que las personas que están en ámbitos como este son subnormales, no tienen ningún tipo de inteligencia, no tienen unos valores, no hay sensibilidad, o sea, es una mirada deshumanizante. Y sin embargo, esta mujer cambia esa tortilla y nos muestra, y esto, yo pienso que la estrategia del director es que a través de ella miremos, señora, aquí tenemos diputadas que son prostitutas. En Italia, en los años 80 se crea el Partido Rosado. La consigna de las prostitutas para crear este partido fue que si la derecha roja y la izquierda blanca, ninguno de los dos sirvieron, vamos a hacer el Partido Rosado. Y es la Ciciolina, una pornostar, quien logra ese primer curul en el Congreso de Italia, y después del mismo partido muchas otras mujeres logran ese situar. Aquí tenemos, no tenemos diputadas, pero sí tenemos regidoras en representación de las trabajadoras sexuales. Pero y están organizadas. Algo importante, Lenny, ella venía, antes de tener esa vida, de una familia donde ella recibió
valores y educación. Educación. Y ahí está la base. O sea que ella sacó parte de eso ante esa vida que le tocó sin elegir enfrentar. Sí, incluso cuando ellos llegan cuando él la lleva a donde la supuesta tía, de la tía, él le dice, no todo el mundo tiene un padre abogado. Exacto. Sí, ella, lo que pasa es que así como dice Fátima, esta muchacha con 16 añitos que la llevan engañada, en fin, entonces ella lo que saca, lo que se convierte ella, fue en ese, vamos a decir, entre comillas, en ese monstruo, ¿verdad? Para envalentonarse y ella ya saber que esa era su vida y defender a aquellas mujeres, aquellas 4.000 mujeres que trabajaban, ese era su trabajo, como dice, que es el trabajo más viejo, ¿verdad? La prostitución, en ese sentido. Sí, bueno, insistir en que cuando la película comienza, declara de que no es una historia real. No, de que no es una biografía, no es una biografía. Pero es una basada en una biografía. historia real. Pero Está basado en un personaje real. Personaje. De hecho, no es una historia. El libro no es un libro. Es una novela. Pero no es exclusivo, es un capítulo del libro que habla sobre ella, no es ni siquiera el libro completo. Ahora o sea, no me acuerdo cómo se llama, si es Las Reinas de la Mafia. La Reina de la Mafia. Sí. La Reina de la Mafia. Sí, de esa misma. Uruguay. La Reina de la Mafia de Uruguay. Sí. Sí. Él la menciona aquí en la película, dice la Reina de la Mafia. Sí. Sí. Pero es que ella, señores, esa astucia que ella tenía para moverse ya en varios ámbitos. Fíjense que cuando venían las redadas de la policía, ella ni se inmutaba. Ella tenía ese dinerito ahí abajo del colchón y nada más hablando con él se lo enseñaba así. O sea, ella se metía a la policía en el bolsillo. El soborno, tú sabes, sobornaba. Y este asunto que ellos sabían que ella estaba traficando con alcohol, sin embargo, no podían encontrar ni una gotica de alcohol ahí. No sé cómo ella sabía que iban ahí. Se sabía manejar. Era una, o sea, lo que se llama una tigra, una verdadera tigra, pues la muchacha se la sabía toda y sabía manejarse en ese bajo mundo y sabía flotar. Astuta, inteligente. Astuta. Bueno, señores, no sé, Fátima, ¿tú tienes la mano levantada de nuevo? No. Bueno, Cecil, yo sí quería decir, concatenando la película de Miss March que vimos la semana pasada, en esa ocasión había una lucha por los derechos de los y las trabajadoras, el derecho de las mujeres al voto, entre otras reclamaciones. Ahora estuvimos viendo el tema de los derechos a la protección, el respeto y la dignidad de las trabajadoras sexuales y la protección para los huérfanos indolientes que víctimas de distintas circunstancias se convierten en números significativos en las comunidades. Y que esto nos sirve de referencia para nosotros extrapolar estos discursos y entender nuestras realidades de lo que pasa actualmente, no solo en nuestro país, sino en otros y en espacios sobre todo de Latinoamérica, donde los programas sociales no tienen un alcance de cobertura para darle respuesta a todas estas situaciones. Bien. Bueno, pues permítanme compartirles las actividades de la próxima semana. Fíjense, el lunes de la semana que viene vamos a regresar con Adolf Gottschalk y vamos a otra vez a recuperar el tema que hicimos hace 2 semanas, que eran los árboles recomendados. En ese momento, el tema se le hizo demasiado amplio y se quedó una parte realmente muy importante, que era la de compartir cuáles son las especies favoritas de Adolf. Y en esta ocasión, esto es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las especies favoritas? Esto es y cómo sembrarlas, en qué lugar y qué cuidados requiere cada una de ellas. En dónde conviene, si usted está, si es para sembrarlo cerca de la casa o si es para sembrarlo en un patio grande o etcétera. Entonces, esto es el lunes 14 de noviembre a las 7:30 vía Zoom. La próxima película, como siempre nos gusta, ya se da con tiempo. Esta es Las memorias de una geisha.
buenísima, buenísima. Probablemente la mayoría de ustedes debe haber leído el libro y probablemente ya hayan visto la película también. Pero recomendamos que la veamos de nuevo para tenerla bien fresquita y poderla comentar. Recuérdense que estamos tratando el tema de mujeres fuertes y empoderadas, ¿ok? En este mes de noviembre. Y el jueves 17 vamos a darle apertura a nuestra tradicional exposición de belenes tallados en madera. Y entonces, en este caso es una exposición y venta y la vamos a inaugurar en la mañana. Lenin, corrígeme si es a las 11 o si es a otra hora. A las 11 de la mañana. A las 11. Fíjense bien que esta vez en vez de hacerla de noche, la vamos a hacer por la mañana. Y esto es en nuestra Galería de Arte del Centro Cultural Babeque. Ustedes, los que coleccionan belenes y les interese comprarlo, pues pueden ir y reservar el suyo con tiempo. Y se les será entregado cuando, Lenin, a principios de diciembre, ¿no? Para que lo puedan tener en exhibición en su casa durante la Navidad. Primera semana de diciembre. Entonces, esto es lo que tenemos para esta semana que viene. Babeque está envuelto en mucha actividad porque el sábado 19 tenemos el Gozabeque, que es un field day muy, muy grande y que corresponde la organización al departamento al que pertenezco, así que estamos inmersos en mucha actividad y mucho trabajo. Así que esta noche, muchísimas gracias a todos por su participación y muy contenta de que hayan disfrutado la película. Y Lenín, muchas gracias por elegirla para nosotros. Así que muy feliz resto de la noche y nos vemos el martes que viene. Gracias. Gracias por todo. Muy bueno todos los comentarios. Muy enriquecedores. Excelente. Buenas noches. Muy buena la película de la semana que viene. Les esperamos.